tardes, hermanos, ¿cómo están? Ya se acerca el tiempo lindo y las tardes ahora se hacen un poco más largas. Vamos a cantar al Señor y vamos a alabarle, y Graciela nos va a contar un poco más sobre las canciones. Buenas tardes, vamos a cantar dos himnos, el 264, Cerca más cerca, y el 490, Hoy yo quiero andar con Cristo, pensando en que tanto a nivel personal como a nivel de iglesia podamos buscar estar cerca del Señor para que Él nos encuentre fieles. Así es que les invito a cantar estos dos himnos. Primera, segunda y cuarta estrofa del 264. Servir a Cristo.
Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque podemos dirigirnos a vos con toda la libertad. Gracias porque sabemos que nos escuchás y que estás atento a nuestras necesidades. Gracias porque eres el único Dios verdadero, santo, justo, que nos ama, que nos perdona cuando nos acercamos a tu cruz, cuando confesamos con nuestra boca, con nuestros labios, que Jesucristo es el Señor, que entregó su vida por nosotros y que está sentado a la diestra del Dios Padre. Por eso, Señor, te alabamos en esta tarde, te bendecimos tu nombre, te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar cerca tuyo, a permanecer fieles, para que cuando Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia, nos encuentre fieles sirviéndote. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos ahora el mensaje a través del pastor. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes, hermanos. Hoy seguimos con esta serie de palabras de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Estamos viendo una visión de la iglesia saludable. Esta es serie número 6. Vamos a ver una iglesia llamada Filadelfia, que fue una de las iglesias que fue muy reconocida por nuestro Señor Jesús. Entonces hoy en este culto de oración recibimos esta palabra de Dios. En 1902, en Austria, en la ciudad de Wien, nace un joven, y este joven de juventud estaba muy influenciado por el marxismo, pero después dejó. Y luego, antes de la Segunda Guerra Mundial, pasó por el partido nazi, pero después se dio cuenta de las contradicciones y había ido a Nueva Zelanda y allí escribe un libro. Este libro, muy famoso, se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Este hombre se llama Karl Popper, es un gran filósofo, un gran lingüista, y él dice que para tener una afirmación verdadera o científica, tenemos que tener esa apertura de que mis posturas a veces pueden estar equivocadas y que tengo que estar abierto a recibir otras opiniones, y que siempre esta apertura me ayuda a vivir una vida saludable. Entonces, una persona humilde es una persona que tiene que estar abierto a que mi pensamiento muchas veces pueden ser erróneos, para escuchar la postura, las opiniones de los otros. Entonces, una sociedad madura, también una iglesia saludable, yo creo que tiene que ser una iglesia abierta. Nosotros decimos que una sociedad abierta es una sociedad saludable, una sociedad abierta a escuchar opiniones de otros, y esto nos da como un nuevo parámetro para vivir en sana convivencia en la sociedad. Entonces, en la palabra que nuestro Señor Jesús da a esta iglesia de Asia Menor, cuando el apóstol Juan escribe a esta iglesia, dice con estas palabras: he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces, esta iglesia que tenía la puerta abierta y además tenía una oportunidad abierta, entonces por esta razón esta iglesia fue muy reconocida y también fue felicitada por nuestro Señor Jesús. Entonces,
a partir del siglo I y también ahora que estamos viviendo en el siglo XXI, nosotros tenemos que procurar una iglesia abierta como la iglesia de Filadelfia. Entonces, si nosotros estamos abiertos al mundo, a la sociedad, a los incrédulos, para llevar el Evangelio de Jesucristo, entonces seremos como la iglesia de Filadelfia. Miren que esta iglesia estaba a solamente 40 kilómetros de la iglesia de Sardis y estaba en la ciudad de Filadelfia. Y en primer lugar, nuestro Señor Jesús aparece ante esta iglesia, como dice en el verso 7, de esta forma. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí está diciendo que nuestro Señor Jesús tiene la llave de David. Cuando Él abre, ninguno puede cerrar, y cuando Él cierra, ninguno puede abrir. Entonces, ¿qué será esta llave de David? Este teólogo, pastor contemporáneo, John Stott, él dice que la llave de David está hablando de la autoridad y la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor, quien es nuestro Mesías, Él tiene el poder o la autoridad de la llave de abrir la puerta de la iglesia, y además cuando Él abre, nadie puede cerrar, y además cuando Él cierra, tampoco, por más que los hombres quieran, no puede abrir la iglesia. Entonces, Él, con su autoridad, con su poder, abrió la puerta de la iglesia. Entonces, nosotros sabemos que esta iglesia, Filadelfia, estaba siendo soberanamente gobernada por nuestro Señor Jesús, y ahora nuestra iglesia también tenemos que depender 100% en la autoridad de Jesucristo. Todos nosotros tenemos que someter en la autoridad de su palabra, en el poder de su soberanía y de su gobierno, y que Él es todopoderoso. Él es el que cierra y abre las iglesias, no somos los hombres. No tenemos que transformar una iglesia humanista, una iglesia liberal, también de pensamiento humano, sino que tenemos que otra vez elevar nuestra mirada, abrir nuestros ojos espirituales para ver esa llave de David que el Señor tiene en su mano para abrir las iglesias. Por eso en el verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él ahora abrió esta puerta, esta oportunidad de salvación, y también ahora Él nos está invitando a una verdad celestial para que nosotros acerquemos a Él y entremos a su casa, entremos dentro de su iglesia para recibir la vida, y también la vida abundante, la vida eterna de Dios. Entonces, cuando Él abre la puerta de la oportunidad del Evangelio, nosotros no rechacemos. Por más que queramos cerrar, Él va a seguir abriendo, y además cuando Él abre la puerta, esa puerta del Evangelio, nosotros tenemos que obedecernos. Esta semana yo estaba comunicando con este joven estudiante del seminario, egresado del seminario Tirano, ahora que fue a Misiones. Él vive en la comunidad Tecoa Mirí, y allí me contacté con él. Está cerca de la ciudad de Capiobí, en Misiones, y bueno, allí también necesita una iglesia. Él tiene que seguir evangelizando.
y posiblemente estoy pensando viajar con jóvenes en diciembre para hacer un viaje misionero a ese lugar. Bueno, desde ahora, como nuestro Señor Jesús nos da esta oportunidad de evangelizar a esa comunidad, a esa región, nosotros tenemos que obedecer, y además cuando nos da esta oportunidad muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos, nuestros corazones, y estar respondiendo ante esa oportunidad de la puerta abierta que nuestro Señor Jesús abre esa puerta de la iglesia. Por eso nosotros siempre estemos dispuestos a ver dónde se dirige nuestro Señor Jesús y dónde Él está abriendo y dónde Él está cerrando. Pero veo que ahora, en este tiempo, Dios está abriendo su puerta para que nosotros estemos llevando el Evangelio de salvación a los lugares donde más necesitan de su verdad y de su palabra, y también de su Evangelio de salvación. Después, en segundo lugar, esta iglesia fue muy felicitada por Jesucristo. Fue una iglesia de modelo. Miren que en el verso 8 dice: yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta palabra que dice, aunque tenía poca fuerza, pero sin embargo fuiste obediente y no negaste mi nombre, guardaste mi palabra. Qué buena palabra de reconocimiento de nuestro Señor Jesús. Creo que nuestra iglesia también tenemos que recibir ese reconocimiento. Aunque nosotros tengamos poca fuerza, tenemos que entregar lo mejor de nuestro a Jesús y que Él sea glorificado. Pero ¿por qué esta iglesia no había reprensión, no había crítica y solamente había felicitación? Miren que entre las 7 iglesias de Asia Menor, solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron reconocidos, sin crítica. La iglesia de Esmirna había persecución, pero ellos fueron firmes en la fe, por eso fueron reconocidos. A pesar del martirio, a pesar de la persecución, la iglesia de Esmirna mantuvieron la firmeza de la fe y además con fervor sirvieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta iglesia de Filadelfia, que no había persecución, pero ellos tenían algo que diferenciaba de otros, era que ellos eran muy celosos por el Evangelio, eran obedientes al mandato de la misión de Dios, es decir, eran muy misionera esa iglesia de Filadelfia. Entonces, esa obra, ese celo por el Evangelio, ese fervor misionero, evangelístico, era lo que tocó el corazón de Jesucristo, y además, por esta razón, Jesús había felicitado más a la iglesia de Filadelfia. Entonces, el gran reconocimiento viene a pesar de la persecución, si ellos mantienen la firmeza de la fe. Y después, en segundo lugar, a pesar de la dificultad, nosotros, aunque tengamos pocas fuerzas, pocos recursos, poco hombre, si la iglesia se esmera, también es celoso y además tiene espíritu misionero. Esto es lo que se diferenció de los restos de 5 iglesias. Entonces, nosotros, si estamos vivos, si tenemos fuerza, tenemos que evangelizar, tenemos que dedicarnos a la obra misionera. Tenemos que comenzar a tener visión misionera, comenzar a orar por diferentes pueblos, aquellos pueblos no evangelizados,
y orar por ellos. También ir, también llevar el Evangelio de Jesucristo, bautizarlos, enseñarlos a que guarden la palabra de Jesucristo. Todo este mandato de la gran comisión que llevó a cabo era la iglesia de Filadelfia. Por eso en el verso 8 nos damos cuenta que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña. Dice así, porque aunque tiene pocas fuerzas, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, lo importante no es el tamaño de la iglesia. Lo importante no es cuánta ofrenda entra a la iglesia, sino que si tenemos este fervor, si tenemos esta disposición de obediencia al mandato de nuestro Señor Jesús, y estamos saliendo, estamos yendo, y además oramos por ello. Entonces hoy, en este culto de oración, vamos a seguir orando por aquellos lugares donde nos llegó el Evangelio. Entonces, para esta obra misionera tenemos que pensar en primero la evangelización, de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda la nación. Y después, en segundo lugar, es obedecer el mandato de poner en práctica el amor de Jesucristo. Entonces, esta iglesia de Filadelfia era una iglesia obediente a estos dos mandatos. Entonces, la iglesia de Filadelfia también se llamaba Filo, quiere decir amor. Adelphos también quiere decir ese amor fraternal, hermandad, fraternidad. Es decir, que esta iglesia no solamente emeraba para evangelizar y ser una iglesia misionera, sino que el mandato misionero de amar a los hermanos también obedecieron y pusieron en práctica. Entonces, esta fraternidad había en esta iglesia, por eso la iglesia fue muy felicitada por nuestro Señor Jesucristo. Y después, en tercer lugar, Jesús da promesa a esta iglesia. Entonces, hay una promesa pasiva. En el verso 9 dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí está diciendo que había algunos judíos que molestaban a los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Ellos se arrepentirán y volverán a Cristo y también integrará la iglesia. Es decir, prometió un crecimiento de la iglesia. Hermanos, no critiquemos entre nosotros. Hay personas que continuamente critican a los hermanos de la iglesia, pero no aporta nada. Pero aquí esta iglesia fue felicitada porque había fraternidad, hermandad, amor fraterno entre ellos. En lo poco todos compartían, sumaban y además empezaban a colaborar. Entonces esto ha hecho que los enemigos también se convirtieran. Después en el verso 10 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que aunque venga persecución, tribulación, Dios va a proteger a esta iglesia. Nosotros estamos en dificultad, sufrimiento, pero la hermandad, el amor, esta Filadelfia, si tenemos entre nosotros, vamos a poder vencer fácilmente, porque hay al lado nuestro hermano verdadero que amamos, compartimos y además sumamos a la obra de Jesucristo. Y después esta promesa más activa aparece en verso 12, dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios.
esta palabra de que seremos columnas, columna de la iglesia de Jesucristo. Esto quiere decir que seremos líderes, representantes de la iglesia de Jesucristo y seremos usados grandemente para su obra. Esta es una promesa, una gran bendición de parte de Dios que mandó a la iglesia de Filadelfia, y también hoy, a esta tarde, está diciendo a nosotros que todos nosotros seamos columna de la iglesia. Esa columna que sostiene la iglesia de Jesucristo, esta persona que son bendecidas, nosotros tenemos que ser protagonistas de la iglesia de Dios. Después, en cuarto lugar, nos muestra una visión de una iglesia saludable. Esa visión que tenemos que tener como iglesia de Jesucristo, la iglesia de Betel, tenemos que aprender de esta iglesia de Filadelfia, es una iglesia abierta, una iglesia que abre sus puertas y que todos puedan entrar, porque Jesús, su corazón está abierto al mundo y a los incrédulos, a los pecadores y también a los que están en la oscuridad. Por eso, en primer lugar, no tenemos que perder esta oportunidad de la evangelización. Miren que cuando llega la oportunidad, tenemos que aprovecharnos, tenemos que seguir evangelizando. Miren que en Grecia, en la ciudad de Siracusa, hay una estatua, dice que en la cara delantera hay mucho pelo, pero atrás dice que es calvo. Y su nombre se llama oportunidad. Cuando llega hay que agarrar, pero cuando pasa, por más que quiera agarrar, ya que calvo, ya pasó la oportunidad, no puede. Y además las alas no están en la espalda, sino que están en los pies. Es decir, que la oportunidad es tan rápida, tan veloz, cuando no aprovechamos, se vuela y se va enseguida. Por lo tanto, si hoy es día para aprovechar, tenemos que aprovechar para hacer la obra de Dios. Una iglesia abierta, una iglesia que trabaja para el Señor, como la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que sabe aprovechar, no deja para mañana, no deja para el futuro, sino que cada día se esmera en obedecer y también aprovechar el día para hacer la obra de Dios. Y en segundo lugar, una iglesia que tiene una visión saludable, como la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que está abierta a nuestros corazones fraternalmente a los hermanos de la iglesia. Miren que antes de salir a evangelizar, primero, como esta iglesia de Filadelfia, entre los cristianos, dentro de la comunidad, tenemos que haber amor. Si no tengo amor hacia el prójimo, soy crítico del otro, estoy cerrado y siempre miro cosas negativas. Hoy, por la obra del Espíritu Santo, aunque tengamos pocas fuerzas, como esta iglesia de Filadelfia, comencemos con un corazón nuevo, el corazón de Jesucristo, del amor de Jesús. Comencemos a acercarnos al hermano, al prójimo, y amemos entre nosotros, entre los hermanos, y que esta iglesia, hay un amor fraternal, que perdona, que ama, que comprende, entiende, que recibe consejo y que aconseja al otro, ayuda mutuamente, es una iglesia fraterna, abierta. Entonces, una iglesia, si nosotros amamos fraternalmente, y que cuando hay esta Filadelfia en la iglesia, seguramente nuestra iglesia Betel va a ser una iglesia saludable con esta visión del amor fraterno. Tenemos que salir a evangelizar a los incrédulos, al mundo. Por lo tanto, primero
entre nosotros, tenemos que formar esta comunidad fraterna abierta al otro, y por eso, aunque sea una iglesia pequeña como la iglesia de Filadelfia, tenemos que ser una alternativa en este mundo. Miren que en este mundo continuamente hay oposición, hay críticas, hay personas que descubren debilidades para hacer caer y haciendo competencia para resaltar su persona o hacer escuchar sus voces. Pero nosotros tenemos que estar abiertos nuestros oídos a escuchar el sufrimiento de nuestro prójimo. Estar abierto nuestro oído a escuchar la debilidad, el clamor, también el dolor de nuestros hermanos. Y además tenemos que abrir nuestros ojos para poder ver el sufrimiento y acercarnos con un corazón de amor para ayudarlos. Esa es la verdadera visión de una iglesia saludable que tenemos que tener hoy. Por eso en este culto vamos a orar para que la iglesia de Betel sea una iglesia que tengamos fervor misionero, fervor evangelístico, pero antes tengamos este amor entre los hermanos, que este amor que rebalse, es tan grande que rebalse la copa y que comience a influenciar y también derramar fuera de la iglesia, y que esta iglesia sea una iglesia verdaderamente abierta por nuestro Señor Jesús, y siendo iglesia abierta, poder salvar muchas almas. Vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta tarde, gracias por esta palabra. Queremos ser una iglesia abierta, saludable, como la iglesia de Filadelfia, Señor, que haya mucho amor entre nosotros y también poder salir hacia afuera a llevar tu evangelio, Señor. Gracias, en nombre de Jesús oramos.